Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Inventando la Rueda, el podcast sobre innovación del equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid en Economía y Gestión de la Innovación. En esta nueva edición ampliamos nuestra mirada para explorar las iniciativas de Deep Tech nacidas en diferentes regiones del país. Queremos descubrir proyectos sorprendentes que están cambiando la forma en que vivimos y trabajamos, desde soluciones tecnológicas hasta ideas creativas que nacen en entornos locales. Hablaremos de drones, espacio, quantum computing y muchas cosas más. ¿Cómo se reinventa la industria en Navarra? ¿Qué se está moviendo en Canarias o en el País Vasco? Escucharás historias auténticas, retos y aprendizajes contados por quienes están detrás de estas iniciativas. Si te interesa entender la innovación de manera sencilla y cercana, este es tu podcast. ¡Empezamos! Bienvenidas y bienvenidos a Inventando la Rueda, nuestro podcast de innovación. Hoy nos acompaña Meritxell Teixido, CEO y CSO, Chief Scientific Officer, de Gate2Brain, una empresa biotecnológica que ha desarrollado una tecnología que mejora la eficacia y reduce los efectos secundarios de muchos tratamientos para enfermedades cerebrales. Meritxell es doctora en Química Orgánica por la Universidad de Barcelona y MBA en Emprendimiento, Innovación y Negocios Internacionales por la UOC. A nivel científico, su campo es la síntesis de péptidos y el descubrimiento de péptidos capaces de atravesar barreras biológicas. Fue responsable de esta línea de investigación en el IRB, el Institut de Recerca Biomédica de Barcelona, durante más de 15 años. Bienvenida, Meritxell. Gracias. Muchas gracias por venir. ¿No? Que además me acuerdo que hablamos contigo hace unos años, cuando justo comenzabas esta aventura, y es chulo volver a hablar de Gate2Brain y esa aventura emprendedora. Sí, nosotras estamos muy emocionadas de ver cómo ha ido creciendo el proyecto en estos años. Como comentaba, vienes de una carrera académica muy larga, muy sólida, más de 15 años de experiencia liderando grupos de investigación. ¿Cómo fue ese salto a emprender? Yo soy química, ¿no? Esa base científica, ¿no? Y es verdad que durante los años iba viendo que había una oportunidad, ¿no? Que lo que estábamos descubriendo iba un poco más allá de las 10 tesis que iba dirigiendo o que ya patentábamos o publicábamos, y dices, esto es una oportunidad para ver, en mi caso, lo que me hacía ilusión, que era ver en primera persona hasta dónde podía llegar aquella tecnología, ¿no? Y entonces ese gusanito empezó a crecer y fue cuando, venga, en 2020 lo creamos, en el momento que la Fundación Botín nos escogió para el programa Mind the Gap. Entonces fue como el empuje de, chicos, que esto empieza de verdad, ¿no? Y creamos la compañía. ¿Y cómo fue ese proceso de dejar la universidad? Bueno, un proceso un poco planeado, ¿no? Porque si en nuestro caso el grupo de investigación se cerró y se creó un equipo nuevo completamente, ¿no? Porque las necesidades eran otras. Bueno, eso lo tienes de plantear un poco, yo qué sé, pues 5 años antes empieza el último doctorando, o hay un momento en que no renuevas el plan nacional, ibas planteando la bajada de actividad en la academia para empezar con proyectos que eran más de transferencia, ¿no? Pues solicitaba ahí, en Barcelona hay un proyecto que se llama Llavó, de la Generalitat, pues ya empieza un proyecto que te ayuda a hacer cosas que irán haciendo la bajada de riesgo para que alguien un día haga una pequeña inversión inicial. ¿Y cómo se tomaron tus compañeros ese cambio? Yo creo que los compañeros lo iban viendo, que era una oportunidad, que me apetecía ver esa oportunidad de hasta dónde llegamos, y más que los compañeros te comparto como lo vio la familia, ¿no? Yo me acuerdo que mis padres dijeron, ya tardabas, ¿no? Ese ya tardabas sabíamos que querías ir un poquito más allá, ¿no? Y ver dónde esos péptidos lanzadera, que a mí me gusta decir que son cohetes que van al cerebro, pues ver hasta dónde llegaban y si nunca los veríamos en un paciente. ¿Puedes contarnos un poquito más en qué consiste esa tecnología que llamas péptidos lanzadera para cualquier persona que lo podamos entender? A mí me encanta la parte de explicar qué hacemos, ¿no? Si no, no tiene sentido. Si los científicos no explicamos qué hacemos y lo puede entender todo el mundo, pues no tiene mucho sentido. Nosotros, el cerebro está extremadamente protegido porque es el órgano más vital, ¿no? Más preciado. Entonces, cuando necesitamos tratarlo es muy difícil llegar a ello. Entonces, la línea de investigación que teníamos en el IRB intentaba descubrir si los péptidos, que son proteínas muy, muy pequeñas, podían ser esos cohetes que van al cerebro y llevar como dentro de ese cohete un fármaco que por sí solo nos hubiera ir al cerebro, ¿no? Y descubrimos varias familias de péptidos que tenían esa capacidad de transporte y llevaban cosas que nos ayudaban a demostrar que llegaban al cerebro. Entonces la compañía Gate2Brain coge esa tecnología y intenta desarrollar un primer producto donde lo que lleva es un quimioterapéutico para los tumores cerebrales infantiles, como demostración que después los cohetes pueden servir para más cosas, ¿no? Pero empezando por ahí. ¿Y por qué empezasteis por esa enfermedad rara? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno,
La respuesta rápida a veces es ¿y por qué no? ¿No? Y tienes que empezar por algún sitio, pero eso no es una respuesta ni científica, ni de mercado, ni no sé qué. La base científica está, ¿no? Es decir, esa barrera que protege el cerebro, la barrera hematoencefálica, que los científicos decimos, se sabe que en los niños es más robusta a no abrirse. ¿Vale? En los adultos en algún momento se empieza a abrir, empieza a deteriorarse, entonces el acceso empieza a ser un poco más fácil. En los niños es muy cerrada, ahí me lo invento, ¿vale? Seguramente es un cerebro en desarrollo que necesita estar más protegido y por eso es como más robusta. Luego dijimos, bueno, si lo demostramos allí, queda muy validado, ¿no? Entonces nos englobamos en un movimiento que en inglés llamamos Pediatric First, ¿no? Desarrollas algo para el campo pediátrico que después puede tener una aplicación también en adulto, ¿no? A menudo históricamente se ha hecho al revés, ¿no? Desarrollas para adulto y lo recalculas para un niño, ¿no? Pues no, los fármacos para niños tienen de ser desarrollados para niños. Y ahora la parte más misión o valores, ¿no? Los niños son un 25% de nuestro presente actual y yo siempre digo, y el 100% de nuestro futuro si no decidimos entre todos vivir 200 años, ¿no? Entonces, tenemos de diseñar fármacos para los niños y es una oportunidad de empezar por ahí validando una tecnología. Y el hecho de que sea, si no me equivoco, considerada una enfermedad rara, ¿no? Entonces, en vez de ser una barrera quizá de mercado al que os dirigís, lo habéis visto más como una puerta de si conseguimos traspasar esta barrera vamos a llegar a los adultos. Entonces, cuando tú vas dirigido a una enfermedad minoritaria o rara, existen algunos caminos para conseguir la designación que se llama huérfana de ese medicamento y que tiene algunas ventajas a nivel regulatorio y administrativo del proceso, ¿no? Que lo puede acelerar y puede hacer que ahora estamos en 26, pues que a lo mejor en 28 podamos llegar a un ensayo clínico, ¿no? Eso para una enfermedad no minoritaria seguramente sería un proceso más largo, no porque el proceso científico sea ni mejor ni peor a nivel de exigencia científica, sino por la parte regulatoria y administrativa. ¿En qué fase estáis entonces ahora? Ahora estamos en la preclínica regulatoria, a 2 años 3 del ensayo clínico. Y dentro de la preclínica regulatoria estaríamos en el vértice que cambia de los roedores a los no roedores, es decir, que estamos empezando los cerditos. Vale. Por ahora intentamos... ¿Y cuáles son los retos principales que habéis afrontado en las distintas fases? Bueno, si nos puedes contar un poquito las distintas fases por las que pasa un producto a nivel biomédico, farmacéutico y qué diferencias hay en las dificultades que se enfrentan a nivel tecnológico en cada una de ellas. Vale. En general, hablo en general, de mi producto, pero en general. Hay una gran etapa que es toda la investigación que se hace en la universidad, que es la investigación básica, que es importante, ¿no? Que ahí puede surgir el descubrimiento de un producto que normalmente debes patentar y publicar, lógicamente, ¿no? Pero que en ese momento... Perdona, de ahí es de donde partíais, ¿no? Sí, ya sí, de una patente. Normalmente yo me refiero el camino cuando es desde la academia, sí. No imagino que lo descubro en un entorno empresarial, sino que lo descubres allí. Es verdad que allí a menudo solo has hecho células, a lo mejor has hecho algún experimento en ratones, seguramente no has escalado mucho, no has preparado unos miligramos y tampoco te has preguntado si nunca podrías preparar 100 gramos, ¿no? Porque no tienes ni la infraestructura para hacerlo, ni el conocimiento de escalado ni la infraestructura. Entonces, eso es de donde partíamos, ¿no? Crear Gate to Brain y los primeros proyectos, ¿no? Neotech, Mind the Gap, nos permitió empezar a preguntarnos esas cosas. ¿Se puede escalar? ¿Podemos hacer ratones con el modelo del tumor implantado y funcione? ¿Qué vemos a nivel de toxicidad en esos ratones? Esas preguntas que ya no eran pura investigación básica, ¿no? Y vamos avanzando, vale, y tú vas avanzando en escalado, en toda la parte química, pero también en la eficacia. Y después tienes de empezar a demostrar que no tiene toxicidad. Y eso tienes de demostrarlo tanto en especies roedoras, ratones, ratas, conejos, como no roedoras. Pues pueden ser cerdos o depende de la especie que se llama relevante. Tú tienes de discutir con la agencia del medicamento cuál es la especie relevante en tu caso. Y ese camino, que puede ser pues, años, pues llevamos 5, pues pon 5, 7, 8, depende, de preclínica, lleva a después al ensayo clínico. Entonces, hasta que un producto no pasa por ensayo clínico, no puede ser autorizado. Entonces, empieza todo un camino de ensayo clínico.
O sea que hay todo un proceso de camino largo. Y de interactuar con distintas instituciones, sí. ¿no? Complejo. Ahora, si no me equivoco, también estáis en lo que se llama el Valle de la Muerte a nivel financiación, cambiaremos nombres. Si puedes cambiarle el nombre, si nos puedes hablar un poquito de cuál es vuestro cuello de botella en ese sentido y qué necesidades tenéis de financiación. ¿Cómo lo hemos conseguido, afrontado? nuestra aproximación a cómo pasar ese valle, ¿vale? Es verdad que existen bastantes ayudas para la creación de la compañía, ¿no? El primer año, ¿no? Pues Womantech, hay pequeñas ayudas que en ese inicio de transferir puedes conseguirlo, pero después hay un valle donde o consigues inversión privada o hay algunas ayudas que ya tienen un valor económico suficientemente grande que te permite hacer pues, el escalado, que son otros valores. Nosotros tuvimos la suerte, el concepto de suerte es un poco raro en ciencia, pero conseguimos un AC Accelerator de la Comisión Europea. ¿Qué, perdona? AC Accelerator, que es un gran de 2,5 millones. Entonces, pues cruzábamos ese valle pues, con unas alforjas que nos iban permitiendo avanzar. Pero claro, esa es una ayuda que hay muy poquitas empresas que consiguen. Entonces, ahí para mí es donde falta la gran ayuda para que grandes proyectos que llevan muchos años en la academia, que consiguen empezar a crecer con esas iniciales ayudas, no caigan en no conseguirlo, ¿no? Cuando ya estamos avanzando, ahora es cuando seguramente todo está maduro para intentar buscar un inversor que ya ponga para las fases más tardías de la preclínica regulatoria, porque los cerdos son mucho más caros que las ratas, lógicamente, y también para el ensayo clínico, ¿no? Pero ese valle antes, ¿no? Desde esa pequeña ayuda hasta que esté maduro para un inversor, allí hay un valle complicado. Desde Gate to Brain, pues la apuesta fue prepararnos muy bien para intentar conseguir una de estas ayudas europeas, ¿no? Pero hay pocas, no sé si habían 30 ese año en toda Europa, pues hay muchas más iniciativas interesantes que es difícil pasar ese valle. ¿Y ese valle crees que es igual en España que en otros países europeos, que en otras partes del mundo? ¿Es más fuerte en España? ¿Qué apoyos específicos crees que son valiosos aquí? ¿O qué apoyos por parte del gobierno? O bueno, pasando un poquito más adelante también a hablar del ecosistema catalán, que, ¿no? que habéis recibido distintos apoyos. Nosotros ese valle, ¿no? Yo creo que el valle existe en todas partes. Seguramente el valor del dinero para superarlo puede ser diferente en cada ecosistema, pero el valle existe. Lo que probablemente no existe diferente es la aversión al riesgo, ¿no? Es verdad que nosotros para pasar ese valle, aparte de la ayuda europea, pues también hemos tenido una ronda puente de Business Angels, sobre todo nacionales, pero también internacionales, ¿no? Y ahí sí que ves que la cultura va cambiando a ir eliminando esa versión de invertir en ciencia, ¿no? Pero es verdad que probablemente en algunos países ese valle lo pueden pasar porque hay más cultura de invertir en esos estadios tan iniciales, ¿no? El pequeño inversor o esos sindicatos colegios de Business Angels. Y en concreto el ecosistema catalán, porque bueno, en esta edición del programa estamos viendo las diferencias un poquito entre regiones. Vosotros habéis tenido programas o habéis participado en programas como Caixa Impulse, Fundación Botín, que has comentado, Barcelona Activa, probablemente algunas otras. Yo creo que existe, bueno, con el desconocimiento de, no sé, no he creado la compañía en Madrid o no la he creado en Bilbao, ¿no? Pero es verdad que existe todo un movimiento que nosotros disfrutamos de programas para ayudar a que el científico se plantee si quiere emprender y empezar esos primeros años, ¿no? Pues de la ciencia al mercat que hacía la Universidad de Barcelona solo para que te plantearas en plan lo que tienes, ¿tiene camino o no? O Caixa Impulse, había muchas, Barcelona Activa, todos esos programas no era tanto por su parte más económica, sino por el que te plantearas, a ver, ¿y cómo montarías la compañía? ¿Y quién necesitas? ¿Y tienes el equipo? ¿Y hay suficiente solución? ¿Y cómo debe ser? Entonces, esta parte sí que había un espacio muy bonito en Barcelona creándose en ese momento que yo creo que sigue existiendo y seguramente existen muchos más sitios. Pero esos 5 años antes de la pandemia yo creo que ahí se creó como un ecosistema que empezaba y por eso yo creo que ahora hay muchas biotechs alrededor de salud en Barcelona. ¿Y es el IRB crees que puede considerarse un caso de éxito por la cantidad de spin-offs que surgen de ahí o no? O si crees que podría considerarse un caso de éxito, ¿qué crees que lo diferencia quizá de otras instituciones? De IRB han salido muchas
y si miras más allá han salido de algunos grupos en concreto, ¿no? Y el grupo del que yo venía, del profesor Ernest Giral y Fernando Albericio, han salido muchas, ¿no? Entonces sí que viene como de espacios donde esa cultura de mira la ciencia y mira un poco más allá si hay, pues está en el día a día, ¿no? Del laboratorio. Pero yo diría que lo que es único es la combinación, ¿no? De que existan esos institutos como el IRB o la UPC o el UPF, y que también hay los hospitales de donde están empezando a salir también muchas spin-offs. Ese entorno entre universidad y hospitales está siendo muy único. Y está trayendo que ahora empiezan a haber también, bueno, siempre había, pero hay cada vez más inversores que tienen el ojo puesto en Barcelona, en lo que hay, y poco a poco. Inversores especializados. Sí, sí, sí. Y entonces, vosotros ahora mismo, localizados, ubicados, ¿dónde estáis? Yo estoy aquí. No, no. Nosotros somos 12 en total, somos 6 a tiempo completo y 6 a tiempo parcial, pero yo siempre digo que somos la multinacional más pequeña del mundo porque estamos en 3 continentes, de hecho estamos bajo el paraguas de 3 religiones y hablamos 8 idiomas diferentes. Y es un mini mundo bonito de gente que ve una misión de utilizar una tecnología para intentar cambiar un poquito el mundo, empezando por los niños. Entonces, el laboratorio donde hacemos la experimentación en modelos derivados de pacientes es en Sant Joan de Déu, en el hospital, en Barcelona. El escalado lo estamos haciendo en India, porque el líder mundial del fármaco que nosotros queríamos llevar al cerebro estaba en base allí, entonces lo mejor que podíamos hacer era trabajar con él. Y después un poco así repartido. Porque el fármaco que elegisteis, que ya existía, ¿no? Lo había creado otra empresa, ¿era el único que daba solución a esta enfermedad o había más y lo elegisteis por algún motivo? Sí, igual que nosotros durante 15 años descubríamos los péptidos como esas lanzaderas al cerebro. En el hospital se estaba estudiando muy bien cuál era el fármaco que, si la barrera no existía, podía dar una oportunidad a estos pacientes, ¿no? Y ahí es donde juntamos como los años de investigación en los dos lados. Y el fármaco que llevamos tenía una dificultad clarísima, que era que no pasaba la barrera. Entonces, para nosotros era como un caso de estudio, ¿no? Es decir, un caso donde algo prometedor le falta el transporte, ¿no? No descubríamos el fármaco de cero, sino nosotros somos una empresa de transporte al cerebro. Muy bien. Y una de las, digamos, barreras o dificultades que se han señalado más en los distintos estudios de la transferencia, ¿no? de universidad a crear una empresa, a veces es la propia actividad de la transferencia y las dificultades que puede haber tradicionalmente con las oficinas de transferencia, a la hora de negociar las patentes, etcétera. ¿Cuál es vuestra historia en ese sentido? Claro. En eso sí yo creo que el IRB fue muy pionero, ¿no? Y ya durante esos 15 años la oficina de Tech Transfer ya tenía mucha experiencia, ¿no? Y de hecho nosotros no somos ni mucho menos la primera spin-off que se crea desde el IRB. Entonces el camino de cómo pasar a crear el spin-off ya estaba muy trabajado dentro de la propia institución, no éramos la primera. Entonces nosotros lo que sí que hicimos es ir patentando las tecnologías antes de publicar, de forma que nacíamos con 3 patentes. Y esas son, pues, se hacía un acuerdo de licencia desde la institución a Gate to Brain, y a partir de ahí hemos creado más propiedad intelectual, pero es verdad que ahí disfrutamos del hecho de que no éramos la primera spin-off, ¿no? Yo creo que unos 5 años antes pues sí que eran realmente las primeras spin-off en el ecosistema, ¿no? Y yo creo que cada vez pues está más ágil. Sí. En todas partes, no solo ahí. Yo creo que todos emprendemos de que se tiene que facilitar para que pase, para que haya un retorno a la sociedad, ¿no? Y has comentado que sois ahora 12, sí, ¿no? ¿De qué se encarga cada uno? Bueno, además creo que, aparte de multidisciplinar, multidiomas, multitodo, a nivel grupo fundador sois mayoritariamente mujeres. Sí, somos 3, entonces vamos por partes. Sí, somos de los 4 fundadores, somos 3 mujeres. Tenemos consejo de administración desde el principio y ahora, casi anecdóticamente, en nuestro consejo de administración son todo mujeres. Yo creo que también tiene que llegar a un balance, pero bueno, ahora es como anecdóticamente somos solo mujeres. Y nos dedicamos un poco a todo el rango del equipo, desde la parte más de operaciones, de cómo gestionar
la parte que hay en India, cuando se tiene que importar el producto, cuando se tienen que hacer los experimentos, y después tenemos 3 personas que están en el laboratorio. También en Granada tenemos 2 personas, de esas 3, 2 están en Granada, en el CSIC, y después hay más la parte de negocio, ¿no? De búsqueda de inversores, que hace Carlas, pues ir a ferias a buscar dinero. Y en ese sentido, ser un grupo tan mayoritariamente femenino, ¿qué tipo de ventajas, dificultades o no ha afectado para nada? ¿Cómo ves esa parte de género en la empresa? Yo creo que no creo que haya afectado, ¿no? Es verdad que yo no creo en un liderazgo femenino o masculino, yo creo más en un liderazgo humanista, ¿no? Entonces sí que hemos querido inculcar mucho un liderazgo que cree en las personas, ¿no? Y de hecho nuestra primera baja no ha sido maternal, sino que ha sido paternal, ¿no? Entonces te has tenido que gestionar cómo nos ajustábamos a ello, ¿no? Pero, y ha ido súper bien. Pero me refiero a eso, es más que creer en que aunque seas una empresa muy pequeñita, puedes hacerlo de forma que todo el mundo se crea cercano y puedas crear un ecosistema que la gente se encuentre bien trabajando en Get2Brain. Has mencionado que el proveedor del fármaco está en India, ¿no? Y que en las siguientes fases también vais a tener que enfrentaros a quizás retos de escalados cada vez a mayor tamaño, claro, con distintas... Sí. ¿Cómo ves esa cadena de valor o qué tipo de proveedores vais a necesitar en el futuro o necesitáis ya? ¿Y cómo están esos proveedores en España? ¿Crees que vais a poder tener acceso en la región, en España, o que vais a tener que seguir buscando también fuera? Sí, es decir, nosotros, ¿no? Esa aproximación de internacionalizar las operaciones desde un principio no era en la búsqueda de un coste más barato, ¿no? Que es lo que a veces uno puede imaginarse, sino que era buscar realmente dónde estaba la excelencia en lo que necesitábamos, ¿no? Y entonces poder trabajar con aquel que produce ya el fármaco pues era la mejor combinación. Es verdad que es un tipo de empresa, ¿no? Que entonces tienes de gestionar un equipo valiente, ¿no? Pues yo que sé, Claudia se pasó el año pasado, pues yo creo que casi un mes, pero no un mes seguido, sino pues un mes en India, pues viendo cómo escalador, porque el escalador, tal vez porque soy química, pero es muy importante, es decir, yo en la academia lo máximo junto que había visto eran 10 miligramos, y ahora estamos preparando de 100 gramos, 150 gramos por lote, entonces, bueno, pues eso quiere decir todo unas preguntas técnicas de cosas de cómo lo hacías en escala pequeña y cómo se hace en escala grande, que es diferente. ¿Me puedes, por favor, describir esto con más detalle? Porque, claro, sigo pensando en 100 gramos y me imagino 4 cucharadas de azúcar o no sé cuánto es y me parece poco. Entonces, vale, ¿me puedes explicar un poco? Escalemos un poco, expliquemos un poco. Es decir, 10 miligramos yo creo que es como una cucharadita de café de las pequeñitas, ¿vale? Pues entre todos los estudiantes juntos, lo máximo que habíamos conseguido producir era una cucharita, ¿vale? Porque no necesitábamos más para nuestras células y para los ratones. ¿Porque de dónde salen esos péptidos? Los preparas químicamente. Vale. Tienes que imaginarte, los péptidos se preparan químicamente a partir de los aminoácidos comerciales, se preparan químicamente. Entonces, pero habíamos visto esto. El escalar a 150 gramos, 200, pongamos, es la misma escala que necesitamos para todo el ensayo clínico. Es decir, cuando todos los pacientes nuestro ensayo clínico será muy pequeño, sean 12 pacientes, 15 máximo, pues para todos esos pacientes, en total necesitamos 200 gramos. Entonces, podría estar a esa escala, pues empieza a ver que la posibilidad de que si la ciencia nos sigue acompañando, pues el escalador no será un problema para poder hacer el ensayo clínico. ¿Y quiénes son esos pacientes? ¿Ya tenéis personas que están esperando? Entonces ¿Cómo los vais a elegir? Ahí vamos a la parte más sensible, ¿vale? Sí, me imagino. Perdona que lo digo... No. La parte más sensible. Entonces, nosotros aún estamos lejos, ¿no? Yo siempre me gusta ser muy conservadora. Nosotros sabemos que la tecnología nos está funcionando muy bien en el estadio que estamos, que son ratas y ahora idealmente saltando a los cerdos, pero el escenario del ensayo clínico, vamos a unos tumores que a día de hoy no tienen cura, que se diagnostican cuando los niños son relativamente pequeños, de 5 o 6 años, y la esperanza de vida en ese momento es muy corta, ¿no? Entonces, por eso nosotros tuvimos una decisión inicial de proteger mucho a esas familias, ¿no?
porque seguramente, y muchas veces, no hay una llamada de, oye, ¿podemos tener producto? Pues no, porque necesita todo este proceso, ¿no? Y cuando llegue el momento, pues encantados. Entonces, eso no es algo que tengamos que hacer nosotros, sino que el ensayo clínico es una cosa súper regulada, que se hace desde los hospitales, como Sant Joan de Déu, que es excelente. Entonces, cuando hay un ensayo clínico de estas enfermedades minoritarias, la llamada o la puesta en público de que se abre ese ensayo clínico hace que los hospitales de referencia a nivel mundial son conscientes de esa existencia. Entonces, cuando se diagnostica a un niño en México, pues se le hace las pruebas para ver si es candidato, ¿no? Igual pasa al revés. Si no hay ensayo clínico aquí y hay en Alemania, pues la familia va al revés, ¿no? Pero nosotros aún estamos muy lejos de eso. Entonces, a día de hoy, si te fijas, yo no he dicho el nombre de qué tumor vamos, ¿vale? Porque yo creo que las familias merecen que un día esto cambie, ¿no? Pero aún estamos un poco lejos. Vale, o sea, no está no hay abierto. No, para nada. Y en ese sentido tampoco los competidores, no sé si existen. Existen competidores, existen bueno, otras en este formas. Caso mejor, ¿no? Existen, sí. Existen otras formas. No, yo nunca hemos imaginado que todos los fármacos que vayan al cerebro lleven nuestro péptido cohete, ¿no? Eso es imposible. Sino que hay una caja de herramientas donde compañías como Get to Brain crean tecnologías y las ponen ahí al servicio de gente que necesite llevar cosas al cerebro. Entonces, en esa caja de herramientas hay otras aproximaciones. Hay, por ejemplo, la aproximación de llegar al cerebro a través de la nariz. Perfecto. Hay la aproximación de abrir la barrera con ultrasonidos. Pues perfecto. Cada herramienta tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, uno puede abrir la barrera una vez, tal vez no lo puede hacer para una enfermedad crónica cada día, ¿no? Pues, pero esas herramientas están. Entonces, el objetivo de Get to Brain es crear una herramienta que podamos poner a disposición y que la hayamos demostrado en un entorno que sea nuestro ensayo clínico, que le dé robustez para que cuando esté en esa caja de herramientas alguien diga, ya, pues esta es fiable, porque la probaron en un entorno donde la barrera era difícil de cruzar. Y ahí estamos. Y ya para ir, no robarte mucho más tiempo, ¿cuál crees que es el principal reto a corto medio plazo que tenéis, y dónde te gustaría que estuviera Get to Brain en un par de años, o bueno, cuando ya... Sí, en un par de años. Sí. El reto a día de hoy aún es ir empujando en esa financiación, ¿no? Para ir más rápido, ¿no? Yo me encantan los símiles, ¿no? Y a veces con el equipo me río y digo, es que a veces parecemos como el señor o señora, no hagamos sesgos de género, que va al mercado y compra 3 lonchas de jamón, ¿no? Y la señora le dice, ¿pero por qué no compra 20? Si viene cada día. Y dice, ya, pero yo prefiero comprar 33 y vengo mañana, ¿no? Porque no puedes ir allí y comprar 20, ¿no? Pues poder acelerar un poco esa fabricación o esos animales, porque dispones de un poco más de inversión, nos haría ir más rápido, seguramente. Entonces, ese proceso de testaje se aceleraría. Se aceleraría, porque puedes hacer cosas en paralelo que ahora no haces en paralelo, ¿no? Porque tienes un riesgo, bueno, sí. Pues una cosita detrás de otra y dices, si lo puedes hacer en paralelo, adelantas. Pues para acabar, me acuerdo que en la entrevista de hace unos años hablaste de vuestra misión, ¿no? Y dijiste, ¿y si salvamos un niño? ¿Sigue siendo ese mismo motor el que os empuja o cómo...? Pues la frase sigue siendo la misma, pero ahora te la hago un poco, te la transforma como lo explico yo cuando hago alguna charla, ¿no? Siempre termino con una diapositiva, ¿no? que dice que a veces como científicos, ¿no? Pensamos que lo que hacemos es solo una gotita en el océano, ¿no? Pero al océano le faltaría una gotita si no hiciéramos ese trabajo de investigación básica, ¿no? Y a veces nos preguntamos si todo lo que hacemos es solo para salvar un niño, ¿no? O un niño a la vez, pero el mundo sería nada sin nuestros niños. Pues muchísimas gracias, Meritxell, por el trabajo que estáis haciendo y por... Gracias a vosotros. Esa gotita. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast en el que hemos colaborado en la parte técnica Adrián García Cuadrado y Pablo García León de la Unidad de Apoyo a la Docencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Y en el equipo de investigación en Economía y Gestión de la Innovación, Nuria Laguna, Esther Alarcón y yo misma, Ollana Basilio. No os perdáis el siguiente episodio.